Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Pues muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos, director general de IGACEM. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de dar inicio para este excelente panel que vamos a tener, que es un panel de estrategias para poder, en este caso,
saber cómo afrontar las diferentes adicciones que las personas tienen. Y bueno, para iniciar, como es tradicional, vamos a pasarles un video. Le voy a pedir a Iván Cervantes que por favor nos transmita un video. Adelante, Iván, por favor. Bienvenido a IGACEM. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. IGACEM, la Universidad por Videoconferencia y su Escuela de Ciencias de la Salud te invitan para que curses la licenciatura en Enfermería, licenciatura en Trabajo Social, maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación. Anímate a ser nuestro alumno. Todos nuestros programas están incorporados a la SEP. Ofrecemos clases a distancia en nuestra plataforma una vez a la semana, 4 horas. Contamos con docentes de alto impacto con excelente experiencia y brindamos atención personalizada por coordinadores, directivos y docentes. Contamos con colegiaturas económicas. Los costos son congelados y accesibles. Brindamos acompañamiento al alumno en toda la duración, además de precios preferenciales a exalumnos y familiares. Pase directo a otro nivel y no hay gastos de libros y materiales. Nuestra forma de evaluar está constituida por portafolio de evidencias, participaciones, actividades en clase y tareas. No tendrás que realizar exámenes o tesis, ya que ofrecemos titulación automática. ¡Te esperamos! Inscríbete en nuestras conferencias gratuitas todos los jueves a las 19 horas. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Bueno, pues continuamos. Les quiero comentar que tenemos un diplomado en desarrollo humano para el personal hospitalario. Este va a iniciar el día jueves 2 de diciembre de 18 a 22 horas. Dura 6 meses. La inscripción es de 300 pesos y son 6 pagos de 700 pesos mensuales. Tiene valor curricular y son 120 horas. Los invitamos para que se inscriban y también le digan a otras personas para que también puedan inscribirse. Y bueno, creo que aquí están ahorita en línea las hermanas brasileñas que ya lo habían pagado. Les pido que se pongan en contacto conmigo para que les dé mayor información. Y también les quiero comentar que mi celular anterior se dañó. Perdía los contactos y por eso no les he podido mandar esta información a estas hermanas de Brasil. Muy bien, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles al equipo de Crecer, que les cedo la palabra, se la dejo a Claudio Angulo. Bienvenido a todos quienes en este caso nos van a apoyar el día de hoy con este panel. Muy bien, bueno, buenas tardes, hasta luego. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todo el equipo de IGACEM. Buenas tardes al doctor Omar del Valle Tena, también a la maestra Rosa María Espinosa de los Monteros, que somos parte de Crecer. Me presento, yo soy también Claudia Angulo, también parte de Crecer, que estamos trabajando en fusión y en unión con IGACEM para poder estar trabajando justamente estos paneles que se dan algunos de los días jueves y algunos de los diplomados, como el que ahorita nos acaba de decir el doctor Carlos Cuevas. Va a estar muy interesante. Los invitamos a que lo revisen, a que se inscriban y que les digan también a sus conocidos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, sí, que son las estrategias justamente para el manejo de las adicciones.
Esta parte generalmente no la conocemos bien, luego hay muchos mitos, muchas diferencias entre mito y que puede ser real. Entonces, el día de hoy vamos a ir trabajando para ir entendiendo un poco más, si es nuestra primer plática sobre este tema, así que qué bueno que entraron desde ahora para que vayan entendiendo un poco más qué es esto, cómo se trabaja, también luego lo que son medidas de prevención, ¿sí? Es poco a poco, es irlo conociendo. Vamos a ir desde lo más básico y después nos vamos a ir integrando un poco más. Vamos a ver mitos, realidades, lo que realmente es y bien importante, cómo esto afecta a la familia. Es por eso que hoy tenemos a Omar, que él es un experto en toda esta parte de adicciones. Omar, buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Claudia, muy buenas tardes a todos. Pues muy contento de estar con el grupo de IGACEM y compartir con ustedes un poco acerca de este tema tan, pues tan actual y tan peligroso y tan dañino para nuestra sociedad. Gracias, Omar. Así es. Verdaderamente hay que estar muy pendientes de lo que sucede porque, como dice, cada vez nos encontramos y con la pandemia esto ha aumentado cada vez más. Entonces, estar alertas y estar siempre con los ojos bien abiertos. Y tenemos a otra experta que es Rosa María, que ustedes también ya la conocen, ha estado participando varias veces. Ella nos va a estar hablando cómo también toda esta parte de las adicciones, cómo afecta a la familia, cómo impacta. Buenas tardes, Rosy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Está tu micrófono apagado, Rosy. Gracias. Hola, Clau. Hola a todos. Muchas gracias a IGACEM, a Crecer. Es un gusto verte, Omar. Compartiremos felices. Y bueno, pues sí, efectivamente, a veces pensamos que la familia, tenemos ideas acerca de la familia y las adicciones, y hoy probablemente, como tú indicas, ¿no? Vamos a ir desvelando poco a poquito estos velos que nos dicen algunas cosas sobre si el adicto enferma a la familia enfermó al adicto, qué pasó ahí en realidad, cómo enfrenta la familia. Y bueno, pues es un tema muy importante. Nuestras estadísticas en adicciones cada vez están más alarmantes, y no en el sentido amarillista, sino en el sentido de que los servicios de salud están en este momento atendiendo a muchas personas que, por ejemplo, por producto de la pandemia, pues estuvieron confinadas con una serie de restricciones de socialización y económicas, emocionales, y que en algunos casos se optó por alguna razón hacia conductas adictivas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema, desafortunadamente es un tema, pero afortunadamente ha habido especialistas, está la psicología, está la medicina, y bueno, ¿no? Es nuestra oportunidad de ir viéndolo y observándolo, lo que se observa, lo que se piensa, pues lo podemos enfrentar mejor, y este es como el deseo que tenemos todos los especialistas, ¿no? Muchas gracias, Rosy. Sí, justamente así es. Conocer un poco más, no negar, no tener una venda en los ojos y a partir de tener más información es donde podemos empezar a actuar para justamente empezar a prevenir o empezar a entrar a algún tipo de tratamiento si fuera necesario. Dando como una pequeña introducción, lo que conocemos muchas veces como lo que sería una adicción, que también es conocida como un trastorno por consumo de sustancias, sabemos que es una enfermedad crónica que afecta al cerebro y que consiste generalmente en la búsqueda y en el consumo de forma compulsiva de ciertas sustancias. Estas sustancias son sustancias nocivas para la salud, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, pueden ser las drogas y muchas veces hasta ciertos medicamentos, ¿sí? Se convierten también en una adicción a estos medicamentos. Y a pesar de que son dañinas para la salud, ahí se presenta esta compulsión por estarlas buscando, por estarlas tomando, este uso compulsivo, ¿sí? Existe esta gran motivación por obtener, por consumir la sustancia,
Y bueno, pues aquí que se va gestando pues una pérdida de la capacidad de tener autocontrol y poder limitar este consumo o verdaderamente poderlo detener. Y también es importante saber que estas adicciones, pues no hay distinción de género, ni de raza, ni de estrato social, ni región del país en el que vivimos, nada. O sea, pueden afectar si eres hombre, si eres mujer, si tienes dinero, si no lo tienes, si tienes estudios o no los tienes, ¿sí? Hoy en día también vemos que se han vuelto muy vulnerables nuestros niños, nuestros adolescentes, justamente por este encierro, muchas veces por esta parte de no tener contacto con sus pares, ¿sí? Han caído en ciertas prácticas que son nocivas para la salud. Y bueno, pues vamos a ver que aquí hoy vamos a estar entendiendo un poco más, pues, ¿qué es esto, Omar? Empiezo contigo. ¿De qué son estos trastornos por el consumo de sustancias? Gracias, Claudia. Bien, pues como ya lo apuntabas, como ya lo explicabas, pues bueno, los trastornos por consumo de sustancias son precisamente una alteración en el funcionamiento del cerebro. Dentro de nuestro cerebro tenemos un circuito que se denomina sistema límbico. Dentro de ese sistema límbico tenemos pues muchos núcleos, muchas estructuras que nos ayudan a mantener el equilibrio o la homeostasis en el cuerpo, ¿sí? Estas funciones pues son muy importantes porque gracias a que se dan, pues nosotros podemos realizar pues todas nuestras actividades cotidianas, es decir, no estamos pensando en nuestra temperatura, ni en nuestra frecuencia cardíaca, ni en el nivel de glucosa, ni en la cantidad de agua, ¿sí? Es decir, todas esas funciones se dan de manera automática, autónoma, ¿sí? Sin que nosotros tengamos que pensarlo, nuestro cuerpo va regulando todas esas funciones para lograr el equilibrio, para lograr la homeostasis. Para lograr ese equilibrio, para mantener esa homeostasis, pues hay ciertas funciones que son básicas que se deben de realizar y que pues garantizan que pues podamos sobrevivir, nos podamos mantener. Una de ellas pues es el contacto social y la otra es la alimentación. Evidentemente también pues el sexo, pues es otro de las conductas naturales que se refuerzan de forma natural en nuestro circuito de recompensa y que están ahí para que la especie sobreviva. Entonces, pues cada vez que tenemos contacto social, pues se activa nuestro circuito de recompensa y nos da un poquito de dopamina. Cuando comemos algo que nos agrada, pues también cuando pues disfrutamos de nuestra sexualidad con nuestra pareja, pues también liberamos dopamina. También cuando logramos pues alcanzamos nuestras metas, nuestros objetivos sociales, familiares, económicos, académicos, pues también sentimos placer, se activa ese circuito de recompensa de manera natural. Ahora hay ciertas sustancias, ¿sí? En este caso, ciertas drogas, ¿sí? Pues que van a activar de manera artificial ese circuito de recompensa. Precisamente esas drogas se les denomina sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Por qué psicoactivas? Precisamente porque activan ese circuito de recompensa en el cerebro. ¿Cómo lo notamos? Pues una vez que se consume la sustancia, que se tiene el efecto, pues se tiene ese deseo o esa ansia de volver a consumir, ¿sí? Y pues bueno, es una característica de estas drogas denominadas sustancias psicoactivas, ¿sí? Una droga pues va a ser una sustancia, ¿sí? Que pues introducida al cuerpo por cualquiera de las vías de administración, ¿sí? Va a lograr o va a generar un cambio en su funcionamiento, ¿sí? Metabólico, ¿sí? Fisiológico, psicológico, comportamental.
No todas las drogas tienen esta cualidad de activar el circuito recompensa, ¿sí? Por ejemplo, si nos tomamos un paracetamol, pues por dolor de cabeza, pues es muy probable que en cuanto se nos quite el dolor de cabeza no nos acordemos del paracetamol, es decir, no nos va a generar un regusto, un regosto, una ansia de volverlo a consumir, ¿sí? Sin embargo, pues todas estas sustancias psicoactivas, ¿sí? Como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, la metanfetamina y demás, pues van a activar ese circuito de recompensa, es decir, vamos a sentir placer al momento de consumirlas, ¿sí? Y también vamos a sentir posteriormente un deseo de volverlo a hacer, de volver a repetir, pues, la experiencia del consumo. Estas sustancias psicoactivas, pues normalmente para su estudio, para su intervención y su clasificación, pues han tenido diferentes taxonomías o categorías a lo largo del tiempo. Pero hoy en día, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues las sustancias psicoactivas, o en este caso, pues llamadas de manera general drogas, ¿sí? Pueden dividirse en 3 grandes grupos de acuerdo a sus efectos, ¿sí? Si ustedes recuerdan antes, pues nos decían que las drogas duras, que las drogas blandas, que las drogas legales, que las ilegales, ¿no? Pero bueno, hoy en día las clasificamos de acuerdo a su efecto y tenemos 3 grandes grupos. Uno de esos grupos son los denominadas o denominados depresores. Como su nombre lo dice, pues estas sustancias, una vez que ingresan al organismo y generan pues este subidón o esta activación del circuito de recompensa, pues después también generan un efecto depresor sobre las funciones del sistema nervioso, ¿sí? Pues dentro de estos depresores pues comunes tenemos al alcohol, a la marihuana, a los sedantes, ¿sí? La nicotina también puede actuar, aunque tiene un efecto paradójico, ¿sí? Puede ser un depresor y también puede ser un estimulante fuerte, pero bueno, también puede funcionar como un depresor. Pues de hecho a nivel fisiológico, a nivel celular, por ejemplo en los músculos, ¿sí? Cuando se consume nicotina, pues se afecta precisamente pues el efecto de la acetilcolina en pues lo que son las contracciones de las fibras musculares, ¿no? De hecho, hay muchos insecticidas dentro de sus formulaciones, pues contienen la nicotina porque esta genera una parálisis, ¿sí? Pues, de los músculos, haciendo que pues, los animales, los roedores o los insectos mueran por asfixia, ¿sí? Bueno, pues así como tenemos 2 depresores, también vamos a tener un gran grupo que tiene un efecto diferente, es un efecto estimulante. Entonces vamos a tener todas estas sustancias que generan un efecto de estimulación en el sistema nervioso central, aumentando la alerta, la concentración, ¿sí? La agitación motora, ¿sí? Y bueno, pues dentro de ellos, pues de los más comunes tenemos la cafeína, ¿sí? La nicotina, las anfetaminas, la cocaína, ¿sí? Y pues las metanfetaminas, todas estas sustancias que generan, pues precisamente, como su nombre lo dice, un efecto estimulante en el sistema nervioso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, es muy común, por ejemplo, que pues los conductores de tráiler o de camión que van un poquito, les pagan creo que $1 por kilómetro, o sea, para ganarse 2,000 pesos en un día tienen que manejar de Tijuana a Tapachula, ¿no? Y regresarse para que les convenga, entonces no duermen, ¿no? Y pues consumen pues, diversos tipos de estimulantes
que posteriormente generan estos terribles accidentes que hemos observado en los últimos meses en las casetas de cobro, donde vemos precisamente estos trailers, ¿no?, que no se detienen ante nada, que arrollan vehículos, ¿sí? Y normalmente, pues cuando se observa, pues los choferes están en un brote psicótico producto del exceso de estimulantes, ¿sí? Entonces los estimulantes pues aumentan nuestro estado de alerta, de concentración, nos da pues, una sensación de euforia, de excitación motora. Entonces, pues bueno, es común que muchas personas recurran a los estimulantes precisamente por pues este tipo de efectos. Bueno, otro de los grandes grupos en los que podemos clasificar a las sustancias precisamente son las sustancias alucinógenas, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues son todas esas sustancias que pues van a generar pues alucinaciones, ¿sí? Ya sean visuales, pues auditivas, perceptivas, ¿sí? La mayoría de las personas busca este tipo de sustancias pues por la experiencia subjetiva de su consumo, ¿no? Por las experiencias que tienen, las visiones que tienen durante los efectos. Y bueno, pues dentro de estas sustancias pues tenemos varias en México, como pues la psilocibina mexicana contenida en los hongos, ¿no? Conocidos como pajaritos, como derrumbes en algunas zonas de nuestro país, sobre todo en las zonas boscosas. También pues hay otro tipo de alucinógenos como la mescalina, otro tipo de sustancias como por ejemplo la marihuana en altas cantidades también puede generar alucinaciones, ¿sí? Y bueno, pues vamos a tener que algunas drogas actualmente denominadas drogas de diseño que comparten diferentes efectos, pues van a tener, por ejemplo, un efecto depresor y un efecto estimulante, como las metanfetaminas o el cristal, ¿no?, que pueden compartir pues estos efectos. Entonces vamos a tener estas sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque activan el circuito de recompensa en el cerebro, es decir, nuestro botoncito de placer. Además de darnos placer y generarnos estas ganas de volver a repetir, a consumirlo, como cuando estamos enamorados, ¿sí? Pues también van a generar estos efectos, ya sean depresores, estimulantes, alucinógenos, o pueden también estar combinados. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es malo que se active este circuito de recompensa en nuestro cerebro? O sea, ¿qué de malo tiene el placer? Pues bueno, cuando es de forma artificial, pues rompe el equilibrio natural de nuestro cerebro, todo esto que sería esta neuromodulación o este equilibrio de nuestros neurotransmisores que nos mantienen como en equilibrio, ¿sí? En el estado de ánimo, en nuestra actividad, ¿sí? Entonces, pues al alterarse este equilibrio, también se va modificando nuestro cerebro de forma estructural, es decir, se va dando algo que conocemos en salud mental como neuroadaptación. Nuestro cerebro se va a ir adaptando a ese placer de manera natural, ¿sí? Que normalmente con las sustancias psicoactivas siempre pues excede el placer máximo que podemos tener pues en nuestro cerebro, que sería como la actividad sexual. La actividad sexual es el máximo pues, reforzador que tenemos de manera natural, ¿sí? Las sustancias pues rebasan ese nivel de placer natural y rápidamente piratean las funciones del circuito de recompensa, haciendo que se vuelva compulsiva la conducta del consumo de la sustancia. Y eso es lo que genera precisamente los problemas que conocemos, ¿sí? Pues como ya es una compulsión, como ya no lo puedo decidir, como ya no es una elección, como elegir tomarme una copa en la Navidad y los próximos meses no, también pues se pierde esa capacidad, entonces ya no lo elijo, ¿verdad? Ya es una compulsión, ya no voy a trabajar,
ya no cuido a mis hijos, ya no estudio, ¿no? Paso todo el tiempo buscando la sustancia, paso mucho tiempo bajo el consumo de esta, paso mucho tiempo recuperándome de ella, ¿sí? Entonces, pues precisamente este tipo de consecuencias a nivel conductual, emocional y motivacional comienzan a pues detallar o a darnos estos criterios que hoy en día, tanto en las clasificaciones como internacionales, como las clasificaciones internacionales de enfermedades, el CIE, o los criterios diagnósticos de SM5, ¿sí? De la organización, de la Asociación Americana de Psiquiatría, pues se van en estas escalas, en estos criterios diagnósticos, se van configurando estos síntomas, estas situaciones, estas problemáticas que hoy en día nos hacen decir si una persona pudiera tener un trastorno, ¿sí? O comúnmente llamado adicción, ¿sí? Hay varios criterios. Uno de los principales criterios para poder, establecer que alguna persona está presentando algún trastorno por consumo de sustancias es la tolerancia, ¿sí? A lo mejor, pues hay algunas personas que cuando iniciaron el consumo de alguna sustancia psicoactiva, como el alcohol, pues con una cerveza o una copa, pues se sentían mareados, sentían el efecto, ¿no? Pero cuando pues este consumo se vuelve más regular, se vuelve más constitucionario, se va generando pues una capacidad pues de eliminación mayor. Nuestro cuerpo se vuelve experto o se vuelve ágil en metabolizar el alcohol, en eliminarlo de nuestro cuerpo para evitar que llegue al cerebro y genere el efecto. Bueno, pues como el cuerpo se vuelve experto en eliminar la sustancia, pues entonces necesitamos más sustancia para sentir el efecto. Y eso es algo que se nota en el patrón de consumo. Cuando una persona tiene tolerancia, pues podemos observar, pues decimos, no, pues empezó tomándose 2 cervezas y ahora se toma 2 Six o 3 Six y apenas, ¿no? Es decir, ya generó tolerancia. Es uno de los primeros criterios. ¿Por qué? Porque ahora necesita más dosis de la sustancia, de alcohol, de tabaco, cafeína, de lo que sea, para sentir el efecto, ¿sí? Entonces eso le llamamos tolerancia. Otro de los criterios que se observan para poder determinar si alguna persona tiene, pues en este caso, algún trastorno por consumo de sustancias, aparte de la tolerancia, ¿sí? Va a ser precisamente pues estos deseos, ¿no? Ante las problemáticas que empiezan a tener las personas. Por ejemplo, pues puede ser alguien que ya esté abusando del alcohol y pues ya le han llamado, pues en el trabajo le han llamado la atención porque falta todos los lunes. Ya le dijeron que la próxima vez que falte, pues le van a dar las gracias. Esto lleva a los sujetos a tener un deseo, pues de moderarse, de controlarse. Dicen, no, pues este fin de semana no me voy a pasar porque no quiero que me vayan a llamar la atención el lunes. Pero cada vez que han intentado regular o moderarse del consumo de la sustancia, no lo logran. ¿Sí? Entonces siempre dicen que se van a tomar nada más 1 o 2 y pues no pueden moderarse. Y en otras ocasiones dicen que ya no van a beber, que se van a retirar del consumo y no pueden hacerlo. Entonces, todos estos intentos infructuosos de retirarse o de regular el consumo de la sustancia sin éxito es otro indicador. Bueno, otro de los indicadores o los criterios necesarios para poder determinar si alguna persona pues está padeciendo algún trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Aparte de, como ya dijimos, de la tolerancia y de esta incapacidad de retirarme el consumo de la sustancia, es lo que conocimos como el síndrome de abstinencia. Es decir, cada vez que la persona
no se puede tomar su tequilita, su cervecita, no se puede fumar su cigarro, pues ya se puso de malas, ya se enojó, ya no habla, ya no. Nada más está buscando, está como decían las abuelitas, como león encerrado, ¿verdad? Solamente está esperando el momento de consumir, pues, la sustancia que su cerebro desea, ¿no? En este caso, pues generando, pues, malestar emocional, ¿sí? Y, pues, también, pues falta de energía, pues desmotivación, ¿sí? En algunos casos con algunas sustancias, pues algunos otros malestares como dolor de cabeza, náusea, vómito, insomnio, ¿sí? Entonces, bueno, pues cada vez que la persona desea retirarse de la sustancia, pues siente este malestar que conocemos como síndrome de abstinencia o craving. Los últimos 3 criterios pues tienen que ver con áreas más sociales, es decir, pues el sujeto a pesar de los problemas que tiene, es decir, pues ya no va a trabajar, ya tiene problemas en la familia, en la escuela, en las relaciones interpersonales, a pesar de todos esos problemas que tiene, no puede modificar su comportamiento. Otra de las características o de los criterios es que pues el sujeto pues dedica la mayoría del tiempo, ¿no?, a conseguir la sustancia, a consumirla, a estar bajo el efecto y a recuperarse, ¿sí? O sea, su vida gira alrededor de la sustancia, ya no tiene casi ningún otro tipo de actividad más que el consumo. Y por último, otro de los criterios para poder establecer si una persona pues pudiera o no cumplir con estos criterios de dependencia, también tiene que ver con esta ambivalencia o esta incapacidad de reconocer que finalmente tiene una problemática, ¿sí? Una de las cosas que normalmente se afecta con la dependencia es la capacidad de tomar decisiones. Si pudiéramos buscar alguna forma de describir el efecto que tienen los trastornos por su consumo de sustancias, por ejemplo, con la diabetes, pues sabemos que pues algo que afecta es las células del páncreas y que por eso pues dejamos de producir insulina y por eso se manifiesta de esa manera la enfermedad, ¿no?, que conocemos como diabetes tipo 2, ¿no? Bueno, en este caso, si tuviéramos que buscar un mecanismo que subyace, ¿no?, de manera general precisamente a estos trastornos por consumo de sustancias, encontraríamos que la adicción es una enfermedad del cerebro, precisamente que influye sobre su capacidad de tomar decisiones, ¿sí?, de regular emociones y de controlar la motivación del sujeto, ¿sí? Precisamente por eso es tan devastadora, ¿no? Y por eso pues tiene pues unas afectaciones pues terribles, y sobre todo porque algo desafortunadamente normal, ¿sí?, es que el consumo de drogas inicie cuando el cerebro aún no termina de desarrollarse. Recuerden que nuestro cerebro termina de desarrollarse 21 o 23 años después de que tuvimos habían llegar a este mundo, ¿sí? Tardamos 21 o 23 años. El consumo de sustancias en México está iniciando con el tabaco a los 9 años, continuado del consumo de alcohol a los 11, ¿sí?, y continuado de marihuana, cocaína y otras sustancias entre los 13 y los 14. En México, en la población adolescente, podemos encontrar sujetos entre 13 y 14 años que ya cumplen con los criterios de dependencia a diversas sustancias. Entonces, precisamente el cerebro aún no termina de desarrollarse, está en esta última oleada precisamente del desarrollo prefrontal, y pues ya lo estamos afectando, ¿no? Lo estamos afectando pues en precisamente una de esas funciones que pues
nos ayudan a desenvolvernos y adaptarnos al contexto como estas funciones ejecutivas. Dentro de ellas la motivación, la planeación, la organización, la regulación emocional, ¿sí? Entonces, precisamente, pues esto es, o a grandes rasgos, esto serían pues lo que es un trastorno por consumo de sustancias. Tengo contacto con la sustancia, mi cerebro se neuroadapta, se dan estos cambios en el circuito de recompensa, siento ese deseo que no puedo controlar por la sustancia y pues finalmente caigo en esta obsesión compulsión del consumo que termina pues por deteriorar pues mi adaptación, mi funcionamiento dentro del contexto social. Y uno de los más inmediatos que bueno, como lo vamos a ver con Rosy, uno de los primeros contextos donde se dan estas afectaciones y donde se generan también varios de los factores que lo impulsan, que lo generan, pues es como la familia, ¿no? Pero bueno, eso sería como de manera muy general, pues lo que serían estos trastornos por consumo de sustancias. Si es por alcohol, pues le llamaríamos trastorno por consumo de alcohol, trastorno por consumo de nicotina, trastorno por consumo de marihuana, trastorno por consumo de metanfetaminas, pero de manera general, pues los denominamos trastornos por consumo de sustancias. Y bueno, comúnmente, pues lo podemos conocer como pues, adicción. Muchas gracias, Omar. Creo que ha sido una explicación muy completa realmente a este primer acercamiento de qué son estos trastornos por consumo de sustancias, como bien lo dices, también conocido como adicciones, ¿sí? Y creo que desde este acercamiento que nos estás dando, a través también de los criterios de dependencia, podemos ir viéndonos, valorándonos, viendo a los que están junto a nosotros. ¿Para qué? Para finalmente, ¿qué es lo que buscamos aquí? Nuestro bienestar y el bienestar de los nuestros. Y es por eso que ahorita igual de importante es entender esta parte con Rosy de qué es la familia y si la familia influye en esta conducta adictiva, Rosy. ¿Nos podrías comentar un poco alrededor de esto, por favor? Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues oyendo a Omar, pensaba, ¿no? Nos comentaba de estos accidentes frecuentes que hay en las autopistas, en las casetas de cobro, ¿no? Y de pronto, casi me lo imaginaba, o no sé si lo he visto en algún noticiero, pero seguramente que sí, y ustedes también. Y pensaba en un ser humano, ¿no? De a lo mejor entre 30 y 50 años, ¿no? Un amplio rango de edad, que de pronto tiene un accidente en donde, bueno, es terrible, se lastima o lastima a otras personas, ¿no? Pero a la hora del examen médico, del examen toxicológico, resulta que él ha consumido sustancias, para sostener, ¿no? Una actividad laboral y para sostener a la familia, ¿no? ¿Qué puede sentir esta familia? ¿Qué pudo haber pasado en el desarrollo de este consumo de estimulantes, ¿no? ¿Lo supo la familia? ¿No lo supo? ¿En qué momento? ¿No? Nos hace pensar, entonces, ¿qué es la familia, no? ¿Qué pasará en este núcleo? Y vamos entendiendo entonces que este ser humano que tiene un accidente, que tiene un trastorno de consumo de sustancias, ¿no? Vive en un núcleo, ¿no? En una célula que se va a desarrollar y que se ha desarrollado. Y eso es la familia. Es una célula en la que se desarrollan los individuos como un sistema, ¿no? Es un sistema que es capaz de generar salud o enfermedad física y mental, ¿no? Esta es una definición muy vieja por ahí de un terapeuta familiar. Ackerman, es que es una célula. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la familia es algo vivo, no es algo estático, no es la foto de la boda, no. Son historias de vida juntas, ¿no? Que va pasando por etapas, ¿no? Que
que tiene etapas desde el noviazgo, la boda, el advenimiento de los hijos, la educación de los hijos, la adolescencia de los hijos, va pasando por una serie de etapas que constituyen un ciclo vital y que se está moviendo permanentemente esta célula, ¿no? Y que pueden ocurrir muchísimas cosas en esa célula en movimiento, en ese ciclo que todos hemos pasado, ¿no? Vemos nuestras fotos ahí de cuando éramos chiquitos y después ya vemos la de la primaria y luego la de la secundaria y luego nos vemos con pareja y demás. Todos atravesamos un ciclo porque somos producto de un intercambio afectivo y comunicacional y genético que efectivamente se da en la familia, ¿no? Decimos que además es un sistema, ¿no? Y en ese sistema se van a albergar diferentes conductas, diferentes episodios de vida de las personas, pero también diferentes conductas, diferentes personas que como sistema se relacionan y que pueden apoyarse o no apoyarse, que pueden quererse o no quererse, pero ahí están juntos, ¿no? Y ese intercambio, ¿no? Esa relación va creando influencias personales, como va creando influencias y ambientes en la familia, ¿no? Entonces, como que esta célula viva es algo verdaderamente fundamental, ¿no? Para el crecimiento y vamos a decirlo así, se oye un poco exagerado, a lo mejor hasta lo vimos cursi, ¿no? Pero responsable de que tomemos una decisión de vida productiva, feliz, en donde me siento a gusto, o tomar una decisión y a veces ni siquiera decidido conscientemente por un camino de autodestrucción en la parte más terrible o simplemente de insatisfacción crónica, ¿no? Entonces, esta familia es un sistema vivo, es un sistema y además, decía nuestra definición, que es capaz de generar, ¿no? De generar salud o enfermedad mental. ¿Por qué? ¿No? Porque hay estrategias de intercambio interpersonal, porque hay estrategias, ¿no? de acercamiento afectivo permanente, ¿no? Que van a apoyar o la autoestima de los seres que están ahí, o simplemente la van a ignorar o la van a lastimar, ¿no? Entonces, esta es la familia. Y además la familia está inmersa en un medio cultural, ¿no? Que para el tema de las adicciones, bueno, nos pintamos solos, ¿no? Basta sentarse a ver la tele y vemos cómo una cerveza puede hacer amigos, ¿no? Y me puede hacer famoso, ¿no? Como un vino me puede hacer sensual, me puede hacer guapísima, ¿no? Y al otro día cuando te despiertas, ¿no? Después de una noche de pasión dices, ay, creo que era amor Bacardí, ¿no? Entonces, toda la cultura, ¿no? Todos los lineamientos socioculturales, antropológicos, nos van diciendo que consumir sustancias bueno, lo han visto en los espectaculares, ¿no? ¿Está chido o no está chido? ¿No? Y van formando y se van entretejiendo entre las costumbres y entre los dichos de la familia, ¿no? Que puede permear, que pueden permear estas sustancias y que pueden alterar nuestra vida. Pero por lo general, la publicidad nos pinta la parte bonita, ¿no? Una familia feliz, en un gran pachangón, todos se abrazan y se besan, ¿no? Todos aplauden, pero no pasan 5 horas después, ¿no? Cuando el señor o la señora o los hijos ya se pusieron hasta el gorro, ya empezó a haber agresión, ya empezó a haber dimes y diretes, salieron los celos, y entonces la siguiente parte a las 5 horas, si nosotros observáramos el comercial, seguro íbamos a ver la sala con todas las botellas,
las colillas, el olor, por ahí algo tirado, alguien muy enojado, alguien ya se vomitó, alguien ya agredió, ¿no? Entonces, esta familia, ¿no? Esta célula viva, permeable totalmente en una sociedad, ¿no? Que está en un desarrollo propio, se ve sujeta a muchísimas cosas, ¿no? A la situación económica, a la pandemia, pero también a las sustancias. No por algo el 10% de nuestra población, ¿no? Presenta problemas de consumo, ¿no? Y de ahí, ¿no? Imaginémonos que cada persona afecta entre 2 o 3 familiares. Hagámoslo en millones de habitantes, ¿no? Y son bastantitos, ¿no? Y entonces podemos empezar a pensar que sí tenemos un problema del que hay que enterarnos, ¿no? Y del que hay que informarnos y que hay que empezar a leer, ¿no? Y cuando Omar nos dice, bueno, pero lo que pasa es que estas sustancias se vuelven como los piratas, ¿no? Como las sustancias piratas que van a producir un cierto regocijo, ajá, en donde nos dan experiencias subjetivas y placer, nos tendríamos que preguntar, ¿qué no la familia tendría que enseñarnos a tener experiencias subjetivas y de placer per se, por lo que hacemos, ¿no? Como las abuelitas, ¿no? Que jalan a los nietos, esas abuelitas buena onda, y dicen, vente, vamos a ver los pajaritos. Y oye cómo cantan, ¿no? Y te voy a poner un disco de flauta. Y dicen, ¡wow! Y entonces se sensibiliza el chico, se sensibiliza la niña, ¿no? Y aprende a tener estas experiencias subjetivas positivas. ¿De parte de quién? De la abuela, del abuelo, de la madre, del tío, del maestro. Ya no podemos decir de la tele, ¿verdad? Pero bueno, también hay documentales, sí es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es, ¿no? Que la familia va permitiendo y va entrenando a los sujetos a comunicarnos, a tener experiencias de placer y a que nuestra subjetividad esté congruente con lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Entonces, esa es la familia, ¿no? Ese caldo vivo, uh-huh, que se desarrolla en la historia, ¿no? Para darnos la posibilidad de una vida buena, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos vamos a seguramente a una pregunta, ¿no? Así es, así muchas. es. Sí, pues es que conforme más vamos avanzando nos van surgiendo más preguntas justamente, pero ahorita podemos ver la importancia de la familia, de este núcleo de la sociedad, de este sistema, ¿sí? Al que todos pertenecemos y del que todos también tenemos responsabilidades y obligaciones. Y el día de hoy, el estar aquí en esta conferencia también nos abre los ojos para ver cómo está mi familia. Si esta familia que yo estoy haciendo, estoy trabajando, estoy creando, es una familia que va a dar estas experiencias positivas, sanas, de un placer real, sano, donde no necesito todo este tipo de sustancias para pasarla muy bien, para que se detone el placer, sino a través de experiencias positivas y, como bien lo dices, Rosy, congruentes entre lo que hago, lo que pienso y lo que digo, ¿sí? De manera positiva, y esto irlo expresando a mis familiares. Esta es la gran importancia de la familia y la gran importancia de que cada uno de los que está aquí, como bien nos dice Rosy, puede influenciar no solo en ustedes y en su forma de actuar, sino en 2 o 3 o más personas que están a su alrededor. Y pasamos ahora, Omar, un poco, hemos escuchado mucho esta palabra de comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Gracias, Claudia. Bueno, pues cuando nos referimos a la comorbilidad, por lo menos desde la salud mental, nos referimos a pues esa situación en la que una misma persona, un mismo paciente presenta, sufre 2 o más trastornos a la vez, ¿sí? En la salud mental y en el caso de las adicciones es algo pues muy común
y pues cuando no es tratada adecuadamente esta comorbilidad, pues es muy difícil poder atender de manera integral lo que es el fenómeno de pues el trastorno por consumo de sustancias o la adicción. Nos hacían una pregunta, perdón. Sí. Si quieres, la checamos. Cuando una persona está en recuperación o abstinencia durante años y vuelve a consumir, ¿se activa la enfermedad? ¿Es por eso que es incurable? Nos pregunta Gabriela Rea. Bueno, aquí lo que sucede es que hay una recaída como tal, ¿sí? Normalmente cuando se da la recaída, es decir, cuando una persona lleva ya varios años en abstinencia y vuelve a consumir, más que, pues en este caso como la enfermedad, yo creo que lo que sucedería es que se volvieron a activar o a conjugar pues ciertos detonadores o ciertos factores que están detrás del consumo. Por ejemplo, no sé, puede ser que haya una persona que lleva 10 años sin consumir, pero hace un año que empezó a tener pues problemas económicos, ¿no? Como ahora con la pandemia, pues perdió algún familiar, ha tenido problemas con la escuela, con el trabajo, y eso hace que pues nuevamente esté expuesto ante un malestar, ¿no? Que podría ser psicológico, social, ¿no? Y pues puede ser que en ese momento pues esté vulnerable ante esas situaciones y se ve el consumo como una conducta compensatoria, ¿sí? Es decir, estoy tan estresado, estoy tan angustiado que mi cerebro se acuerda, aunque hayan pasado 10 años, que normalmente con lo que se me quitaba mucho la ansiedad era con un buen trago de whisky, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se puede dar, no podríamos decir que a partir de ese consumo que se dio después de 10 años se cumplan con los criterios diagnósticos de la dependencia, porque la dependencia, como ya lo diríamos, sería pues que estuviera consumiendo pues de ahí en adelante sin parar, sin hacer otra cosa más que eso. Si después de 10 años yo vuelvo a beber, ¿no? Es decir, después de 10 años tengo una borrachera, ¿no? No quiere decir que nuevamente ya tengo la adicción, que nuevamente ya soy dependiente. Lo que quiere decir es que hubo ciertas situaciones que se volvieron a conjugar y que detonaron en este momento esa conducta que mi cerebro pues tiene muy grabada como una conducta placentera y una conducta compensatoria. Ahí lo que habría que hacer es pues atender pues lo que fueron los detonadores para evitar que se instale la dependencia. Pues, durante algún tiempo se decía que la adicción es una enfermedad incurable, ¿sí? Como tal, pero hay ciertas posturas a favor y en contra. En algunos casos tenemos pues como única evidencia que las adicciones se curan, ¿no? Es porque las modificaciones en las funciones del cerebro después de un tiempo se revierten, se vuelven a recuperar, y esto lo hemos visto a partir de las imágenes que hoy tenemos, como la resonancia magnética y pues todas estas imágenes por positrones, ¿no? Que nos permiten ver el cerebro. Por otro lado, pues también hay muchos casos que hablan y que están documentados sobre esta recuperación espontánea, en lo que después de mucho tiempo, muchos tratamientos, muchas cosas, la persona solita ya dejó de consumir, ¿no? La persona dice, no, pues ya se calmó, ¿no? Ya dejó de hacerlo. En algunas otras perspectivas se considera como incurable, en el sentido en el que, pues, si no se modifica, pues, precisamente el factor que está detrás del consumo, pues, la adicción simplemente no se va a ir. O sea, el consumo de una sustancia tiene una función,
en la mayoría de las personas, ¿sí? Cuando hay una adicción, como lo estábamos platicando, existe una comorbilidad, quiere decir que la persona, antes de tener una dependencia al consumo de alcohol, ¿sí? Entre los 11 o 12 años empezó a sufrir, que es algo muy común en la población mexicana, tener un trastorno de ansiedad y de depresión. Llega a la secundaria, la mitad resiste, empieza a consumir alcohol, empieza a notar que cada vez que consume alcohol, pues se le quita un poco la ansiedad, un poco la tristeza, además está reforzado ahí por el contexto social, ¿no? Los pares, pues es el momento de consumir, de hacerlo, y entonces, pues ahí se da como ese enganche y el adolescente o la adolescente aprende a automedicar sus síntomas a partir del consumo de la sustancia, es decir, durante años previos tuvo ansiedad, depresión, conoce el alcohol, ve que el alcohol le baja la ansiedad y la depresión, pero el estarlo utilizando constantemente para sentirse bien y para ajustar socialmente, después le genera pues esto que ya hablamos como la dependencia. ¿Sí? Si esta ansiedad y esta depresión no se curara, es decir, no se atendiera, en México algo de lo más común, 8 de cada 10 personas es atendida por problemas de trastorno de consumo de sustancias en estos conocidos centros como anexos, granjas, en donde pues normalmente no reciben algún tipo de tratamiento profesional, psicológico, ni psiquiátrico, o médico, o sea, están como en un albergue donde pues duermen, les dan de comer, se mantienen alejados de la sustancia en sí, pero no tienen como alguna actividad terapéutica como tal. Si estas personas están encerradas 6 meses y vuelven a salir sin que se haya tratado su ansiedad, su depresión, su trastorno de personalidad, trastorno límite de la personalidad, etcétera, pues sí podríamos decir, como nos lo manifiesta nuestra amiga Gabriela Herrera, nos lo pregunta, sí podría ser incurable. Desde ahí es cuando normalmente, desde la parte paraprofesional, se observa como algo incurable. Pero lo cierto es que pues, los seres humanos siempre tenemos algo muy importante, que tenemos la capacidad de aprender, ¿sí? Aprender pues, de nuestras conductas, de nuestras experiencias, ¿sí? Y pues siempre tenemos a partir de esa capacidad de aprender la capacidad de modificar nuestro comportamiento, ¿sí? Y de esa manera pues generarnos un bienestar, ¿sí? Entonces, si no atendemos las enfermedades o las problemáticas de origen, como la familia, como los trastornos mentales, o sea, de nada sirve a que a mí me den mi diazepam y que me lleven a terapia y que me encierren 3 meses en un centro de atención residencial. Si voy a salir, mi mamá se va a seguir peleando con mi papá, va a haber seguido ofensas, me van a descalificar, o sea, pues de nada va a servir. Desde esa perspectiva, es decir, cuando nada más vemos, y que también mal llamado adicto, ¿no? Porque de manera despectiva se le llama adicto, alcohólico, ¿no? Pues cuando estamos diciendo que es una enfermedad, pues es una persona que vive con una condición, en este caso, es una persona con un trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Normalmente desde ahí ya es despectivo y desde ahí normalmente se considera que el enfermo, el problema es el sujeto, ¿sí? Si lo viéramos como desde una perspectiva familiar como Rosy, pues veríamos que pues, el problema no es el sujeto está manifestando el síntoma, pero del sistema, ¿no? O sea, el sistema inmediato es el que lo enfermó, pues es el que lo volvió ansioso, el que le enseñó que hay que pegar y que hay que insultar ante los desacuerdos, el que no lo refuerza positivamente, el que le baja la autoestima, ¿no? O sea, entonces también desde esa perspectiva podríamos decir que pues la enfermedad sería incurable. O sea, si nosotros no entendemos que tiene una causa y no nos vamos a atender esa causa, sea familiar, social, personal, psicológica,
pues podría ser incurable. Pero si vamos al origen de la problemática, que en cada sujeto es distinta, es diferente, pues sí tendríamos a lo mejor la posibilidad, o podríamos estar de una perspectiva de decir en la que sí se puede curar, en la que sí se puede cambiar, en la que sí se puede modificar, ¿sí? O que si lo quisiéramos ver como una situación crónica, pues en la que se le puede dar un manejo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Hay personas que pues siempre tendrán esta vulnerabilidad y esta discusión a lo mejor a lidiar su malestar emocional con alcohol, pero eso no quiere decir que no puedan darle un manejo y no quiere decir que no puedan mantenerse pues por un tiempo alejados o tener este tipo de recaídas, ¿no? Que pues es algo normal y que normalmente debemos de enfocarnos a ver qué es lo que lo precipitó y volver a la acción. También por ahí teníamos otra pregunta de Saraí Alejandra, que nos dice que cuál sería el tratamiento adecuado para ayudar a una persona con alguna adicción. Bueno, lo que se ha observado, querida Saraí, es que pues algo que tiene un muy buen resultado a nivel internacional es combinar la terapia médica, en este caso, pues descartar pues todas estas situaciones que podrían tener un origen médico, pero también una parte muy importante es darle una atención psiquiátrica. Como ya hablábamos, uno de los principales factores, además de las adversidades en la infancia, ¿no? Pues son los problemas de salud previos, los problemas de salud mental previos. Entonces, para poder atender de manera integral, de manera profesional, un trastorno por consumo de sustancias, en este caso, una adicción, si lo queremos ver así, pues es necesario que haya un tratamiento integral y para ello pues tiene que haber una revisión psiquiátrica, médico-psiquiátrica, pues precisamente para pues si detrás del consumo de alcohol pues hay una depresión, hay una ansiedad, también el consumo de tabaco, las personas que consumen pues entre una cajetilla de cigarros o más diarias, segurísimo que tienen problemas de ansiedad y depresión y que normalmente no se elimina el consumo de tabaco hasta que no se atiende eso. ¿Por qué? Porque la nicotina es un excelente antidepresivo y ansiolítico. Nada más que fumada, ¿no? Daña el pulmón, administrada por otras vías, pues tiene otros efectos pues, que podrían ser positivos, ¿sí? Entonces, una de las mejores formas de atender la adicción es, primero, pues atender la parte psiquiátrica, ¿sí? Porque los diferentes tipos de trastorno nos llevan a diferentes sustancias, ¿no? Es muy común que las personas con trastornos de control de impulsos, de conducta, de inatención, de pensamiento, consuman estimulantes. Es muy común que las personas con depresión, con ansiedad, con altos niveles de estrés, pues consuman depresores, ¿no? Por ejemplo. Es muy común que los chicos o las personas con un rasgo de personalidad de búsqueda de la novedad, de lo excitante, pues consuman alucinógenos. ¿Por qué? Pues porque son los que quieren andar probando, ver qué se siente, qué se ve, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Es decir, hay ciertas características que van a estar de manera psicológica, psiquiátrica, que van a estar predisponiendo hasta un cierto tipo de consumo de sustancias. Entonces, una vez que ya se atendió la parte psiquiátrica, es muy importante iniciar con el tratamiento psicológico, ¿verdad? Para atender, pues, precisamente ya, pues, todas estas variables como la regulación emocional, como la autoestima, como el fortalecimiento del yo, ¿sí? Todo esto que es importante, empezar a trabajar desde el sujeto, ¿no? Desde su persona, desde sus habilidades, desde sus valores, ¿sí? Desde su contexto familiar, por ejemplo. Entonces, el combinar el tratamiento psiquiátrico, farmacológico, en el caso de ser necesario, con el tratamiento psicológico es muy importante. Cuando hay un trastorno, como lo platicábamos, comórbido, ¿no? Es decir, cuando mi paciente, mi hermano, por ejemplo, tiene depresión y tiene un trastorno por consumo de alcohol, ¿sí? Ahí, pues, es
es claro, ¿no?, que el consumo de alcohol está ayudando a disminuir la ansiedad, ¿sí? Y si no se atiende la depresión, no se va a poder eliminar el consumo de alcohol, porque para eso se utiliza, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos de manera psicológica, pues le podemos ayudar al paciente a encontrar las estrategias, encontrar los detonadores, encontrar esas habilidades que le pueden ayudar a afrontar de manera positiva, pues ya sean los disparadores o las ansias de consumo, ¿no? Pero el tratamiento psicológico es importante, ¿sí? Y combinado con el tratamiento farmacológico, pues ayuda mucho, ya sea a trabajar con los síntomas de origen, como ansiedad y depresión, pero también el tratamiento psiquiátrico farmacológico ayuda a disminuir el ansia de consumo, ¿sí? Cuando una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias, para poderlo explicar de una manera muy sencilla, es como si estuviera enamorada. Ustedes recuerden alguna vez cuando estuvieron, ¿no? Porque dice Agustín Lara que solamente una vez, yo no sé. Pero pues recuerden de cuando estuvieron enamorados o ahora que están enamorados o enamoradas, ¿sí? Y pues cuando uno está enamorado siente ese deseo intenso, ¿verdad? De estar junto al ser amado, ¿no? De verlo, de tocarlo, de abrazarlo, de besarlo, de sentirlo, ¿no? De llenar la experiencia vital a través de su presencia. Pues lo mismo pasa cuando una persona tiene dependencia, ¿sí? Está enamorado de la sustancia, no puede dejar de pensar en la sustancia, quiere tener el efecto que le genera la sustancia, ¿no? El sabor, el olor, etcétera, ¿sí? Entonces, pues es normal que esté generando esto que le llamamos craving o ansia de consumo, ¿verdad? Que nada más esté pensando, que esté obsesionado, ¿no?, con la sustancia, que no pueda hacer otra cosa más que pensar en consumir la sustancia. Esas ansias de consumir, ¿sí?, normalmente llevan a las personas a la recaída, como por ejemplo que nos ponía nuestra amiga Gabriela, ¿no? Decía, pues una persona que lleva 10 años no consume, de repente consume, ¿no? ¿Qué pasó? Pues algo cambió, algo se modificó, ¿verdad? Y que rompió como ese equilibrio. Pero bueno, entonces, pues vamos a ver que siempre va a ser muy importante pues esta atención integral, esta atención psiquiátrica, porque déjenme decirle que el 50%, por lo menos el 50% de las personas que viven con algún trastorno por consumo de sustancias, alcohol, marihuana, cocaína, nicotina, ¿sí?, por lo menos el 50% tiene otra o otras enfermedades mentales, ¿sí? Y ya lo vimos, normalmente están relacionadas, ¿no? A veces es difícil saber qué fue primero, luego la gallina, qué fue primero la depresión y luego la adicción, o él no era triste, no era deprimido, hasta que empezó a beber alcohol, le dio depresión, ¿no? Y normalmente puede tener las dos vías, puede ser que mi depresión me lleve al consumo, pero también puede ser que mi consumo me lleve a la depresión, ¿no? Entonces, es algo difícil de establecer, en cada sujeto podría ser origen o destino, pero solamente analizándolo directamente, ¿no?, de manera personalizada, es que se puede esclarecer. Muchas gracias, Omar. Creo que sí, justamente volvemos a lo mismo, no hay enfermedades sino enfermos, y cada persona en particular hay que tratarla y conocer, como dices, cuál es el origen, cuál es la consecuencia, para poder tratar estas comorbilidades y esta parte también de los trastornos mentales, y poderlo hacer de una manera integral en la que estemos siempre a través de la atención psiquiátrica, sí, pero del tratamiento psicológico, que es tan importante, porque muchas veces si esto no se trata, no se cura esta ansiedad, esta depresión, no se ve, ¿sí?, no se da uno cuenta que ahí está, va a ser más difícil poder salir y que el tratamiento sea efectivo. Entonces, de la misma forma, la parte de la familia, el impacto que tiene la familia y la familia en la persona que está sufriendo esta adicción. Pasamos con Rosy a esta pregunta. Rosy, ¿influye la familia en la conducta adictiva? ¿Cómo lo podemos entender esta noche? Ok, bueno, efectivamente, ¿no? La familia influye en
en diferentes momentos del desarrollo, digamos, de la adicción, ¿no? En la gestación, lo voy a decir así primero y después me voy a las diferentes etapas, ¿no? Tiene que ver en la gestación, y ahorita le vamos a dar profundidad, tiene que ver en el desarrollo y mantenimiento de la conducta adictiva. ¿Cómo? O sea, yo puedo ayudar a facilitar a que alguien que consume sustancias lo siga haciendo, ¿no? Y lo haga con más fuerza, pues sí, ¿no? Como sistema familiar, ¿no? Y en el tratamiento, el papel que yo puedo tener como familia puede mejorar el resultado del tratamiento o puede entorpecerlo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, digo, en la clínica te das cuenta, ¿no? A la hora que estás trabajando con las familias, ¿no? Y de pronto el papá viene muy enojado y dice, el tratamiento no ha funcionado, señorita, ¿qué le pasa? No, pues cuénteme qué pasó. Es la primera vez que puede salir el paciente a la casa. Pues sí, yo lo invité a tomarse unas chelas. Que mira, ponte ahí la chela. Verás que tú puedes, verás que tú lo dominas, ¿no? Y empezamos a encontrar una serie, ¿no? de obstáculos que van poniendo la familia aún en el tratamiento, ¿no? Situaciones como, ¿qué te pasa? Pues si ni que estuvieras loco. No, tú nada más deja de tomar y no vayas al psicólogo. No, la ropa sucia se lava en casa. Y esta serie de sentencias, ¿no? Nada más y nada menos por parte de papá, por parte de la mamá, van entorpeciendo el tratamiento, ¿no? No, ya cambiaste muchísimo, ¿qué? ¿Ya te crees mucho? ¿No? ¿No? Entonces, esto es nada más como una pequeña introducción de cómo la familia sí tiene un papel muy importante en tanto la gestación, en el desarrollo y en el tratamiento. Pero ahora veamos un poquito y analicemos, ¿no? En la gestación. Omar nos estaba platicando de algo maravilloso, que me encanta decirlo, ¿no? La comorbilidad. Hubo cosas anteriores. Hubo una estructura en donde se pudo instalar maravillosamente el placer, ¿no? El placer sintético, por decirlo así, de alguna manera, para que yo consuma y consuma compulsivamente, ¿no? Entonces voy a darme cuenta, ¿no? que algo había, ¿no? Que algo se estaba dando. Y entonces tenemos que terminar con un mito, ¿no? El adicto es el enfermo, ¿no? El que se cure, el que vaya a grupo, el que se interne, ¿no? El que vaya a la iglesia y que le cuente al padre sus cosas, ¿no? El que desarrolle la fuerza de voluntad. ¿Nosotros por qué? ¿No? Y entonces decimos, a ver, si el padecimiento de la adicción se da en una familia donde es un engranaje de comunicación y afecto, ajá, ¿qué quiere decir? ¿No? Que nada más se descompuso una partecita y todos los demás se atoraron, ¿no? Acordémonos que la familia tiene una historia, ¿no? Tiene un desarrollo y entonces esta persona está respondiendo a la dinámica de la familia. ¿Qué quiere decir entonces? Que es un sistema que muy elegantemente le llamamos adicto, coadicto, adicto, codependiente. Entonces el adicto, porque incluso a veces nos llenamos la cara de vergüenza, ¿no? Decimos, es que qué barbaridad, es adicto, ¿no? Sí, pero detrás de un adicto hay todo un sistema emocional común que ha sostenido, probablemente, ¿no? Que ha generado sin el deseo, ¿no? Sin planear, yo el día de hoy voy a concebir un adictito,
¿no? Para que ande en las calles boteando, ¿no? No, eso no lo hicimos, ¿no? Pero sí estructuramos nuestras relaciones familiares, nuestra cultura familiar, nuestros valores familiares, de tal manera que se empezó a gestar una personalidad así como que se le complica, ajá, tener control de impulsos, tener una forma de planear y sostener las acciones, ¿no? De llegar a objetivos, de quererse a sí mismo, de tener autocuidado, de lograr metas. Eso es la función del sistema en donde crecemos, ¿no? Entonces, ya no podemos hablar de un adicto en soledad, ¿no? Tenemos que hablar de un adicto en donde se formó, en donde se gestó, en donde hay un sistema adicto-coadicto, ¿no? Y tan es así, fíjense, que, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, allá en sus inicios, las esposas de los adictos empezaron a ver, ¿no? Que los perfiles de personalidad del alcohólico y la esposa eran bien similares. No, hombre, qué ofendida nos vamos a dar. ¿Cómo yo voy a hacer si este es bien irresponsable y no paga y me pega y es muy mala onda? ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Cómo vamos a ser iguales? ¿No? Y entonces, en terapia, le preguntamos a la esposa, en caso de que sea la esposa, ¿no? A la codependiente le decimos, oye, ¿y cómo te haces cargo de tus emociones? Oye, ¿y cómo toleras una vida de eso, de ese tipo? No, ¿no? Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que hay cuando nos explicaba Omar de esa comorbilidad, es que hay un padecimiento anterior, ¿no? Hay una patología anterior, que se gestó en la historia de vida del sujeto, en la incapacidad de manejar los sentimientos, en la incapacidad de poder hablar. Una de las cosas que al adicto le cuesta mucho trabajo es poder hablar de sus necesidades verdaderas, poder hablar de los sentimientos que se genera estar en una familia, agresiva, tradicional, evasiva, ¿no? Con necesidad de pose social, ¿no? Con necesidad de control, con necesidad de tú vas a ser, si todos aquí somos abogánsters, tú también tienes que ser abogánstertito, ¿no? Entonces, dices, a ver, ¿de qué familia estoy de qué familia provengo, ¿no? Y si estamos hablando con términos muy, muy concretos y que han tenido como fundamento el estudio de casos y el estudio estadístico, vemos que entonces, ¿no? El perfil de la persona adicta es muy similar e incluso se ha desarrollado una serie de aspectos con los que Omar nos describió la adicción, igualito en el codependiente, igualito en la familia, ¿no? Y entonces entendemos que la codependencia familiar, la codependencia de pareja, tiene un rasgo interesantísimo, idéntico al adicto, ¿no? Que es la compulsión, esta necesidad ansiosa de tener de quién depender y de estar con esa persona y de controlarla, ¿no? No, pero ¿cómo? Yo que soy su madre, yo tengo que ver a dónde va, yo tengo que ver con quién se junta, yo tengo que ir a hurgar entre sus cosas, ¿no? Yo tengo que controlar, pero es irrefrenable, ¿no? Es irrefrenable con quién hablas, con quién estás, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Cuántas llevas? ¿Qué te pasa? También se desarrolla una dependencia, una preocupación constante por acceder a la persona, por tenerla, ¿no? Por tenerla ahí conmigo. No la dejo crecer. Oye, ¿por qué? ¿Cómo que quieres tener novio? Pues tienes 25 primaveras, ¿cómo vas a creer? ¿No? Salir, ¿qué te sucede? ¿No? Tener amigos, ¿qué te pasa? Buscar tu profesión. No. Tú aquí conmigo, eres la compañía,
Yo que te hice con tanto amor, ¿no? Yo que pensaba que cuando tú llegaras iba a tener una compañía para todos los días de mi vida. Momento. Yo tuve hijos para que crecieran, para que se hicieran libres, para que escogieran su camino, ¿no? Y también tenemos esta conducta que es la abstinencia, ¿no? Tenemos sufrimiento, ¿no? Que puede ser devastador en caso de que se aumente el consumo, que se disminuya el consumo, ojo, ¿no? Porque ya no es el mismo, ya no tengo a quién controlar. Y también cuando se van, por ejemplo, en el caso de la pareja, ¿no? Hay una necesidad, bueno, si nosotros vemos a los papás, a las mamás o a las esposas, ¿no? O a los hermanos, cuando llegan a consulta, traen la boca seca y están tristes y están necesitados de ese contacto y de ese control. Yo quiero saber dónde está. Uh-huh. Yo necesito a esa persona. Uh-huh. Y también tenemos otro aspecto, ¿no? Es el priorizar, ajá, la salud, ¿no? El no consumo de la otra persona sobre cualquier otra actividad de mi vida. Soy capaz de dejar de ir a trabajar, soy capaz de pagar cantidades que a lo mejor no tengo, ajá, de pedir prestado, de decirle de organizar 50 tandas, ¿no? Para poder pagar, ¿no? Todo lo que ocasionó la actividad adictiva, ¿no? Y yo sigo pensando que el otro es el problema. Es muy importante identificar que en un sistema familiar, entonces se hace un sistema adicto codependiente, ¿no? Y entonces tendríamos, ¿no?, que irnos a algo muy, muy importante, ¿no? A entender que esta adicción, o sea, como responsabilizarnos de parte familiarmente, ¿no? Y entender algo que una vez oí por ahí, que la adicción está sostenida por una actividad codependiente, ¿no? Y que la codependencia está sostenida por una adicción. Entonces, necesito aprender, necesito seguir oyendo especialistas e ir entendiendo cómo yo fui parte, ¿no?, de una gestación, probablemente como nos decía Omar, ¿no?, de una depresión, de una ansiedad, de eso de no saber qué hacer conmigo. En las familias, porque podríamos hablar, ¿no?, de mucho de las familias, de las características de las familias funcionales y las disfuncionales, cuyas características así, rápidas y como muy importantes, ¿no?, es esta facultad de poder comunicarnos, pero habría que ponerle claramente, ¿no?, al término comunicación, la comunicación asertiva, la comunicación de sentimientos, la comunicación respetuosa de lo que siento y pienso. Pero ¿qué pasa en esa fase, ¿no?, en donde estamos generando esa comorbilidad, ¿no?, o ese padecimiento anterior en esa depresión y esa ansiedad? Hay silencios, hay secretos en la familia, ¿no? No se puede decir lo que quiero. No se puede decir lo que quiero, no se puede decir lo que necesito, no se puede decir lo que me da miedo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en el caso de una familia, ¿no?, que de pronto estábamos hablando del paciente identificado, ¿no?, el adicto, con cuernitos, ¿no? Y de pronto, obviamente, se empieza a trabajar y se ve que uno de los hermanos, un niño, un chiquito, ¿no?, estaba muy nervioso, estaba narrando la mamá que estaba muy nervioso y estaba llorando porque tenía examen, ¿no? Si es que qué barbaridad, es un escuincle chillón, ve que los problemas que tenemos con su hermano, el borracho, ¿no? Uh-huh. Y este escuincle aquí chillando. Debería de callarse, ¿no? Chispas, ¿no? Ahí está, ¿no?
Es malo tener miedo y papá y mamá no me dan las estrategias para enfrentar el miedo. Vamos, el miedo es una de las emociones básicas. ¿Qué tal que te enseño? ¿Qué tal que te comparto a entender que todos podemos tener miedo, ¿no? Y que hay una forma de enfrentarlo? Y le puedo decir a mi chavo, ¿no? No te preocupes, vamos a estudiar, ¿no? Y seguro vas a sacar una buena calificación en el examen, ¿no? Y eso es ir gestando, ¿no?, nuevas formas de convivencia. Se recupera el adicto. Si no se recupera la familia, el índice de recaídas es alto. ¿Por qué será? Porque es un engranaje, es una serie de engranes perfectamente articulados que tienen consecuencia unos sobre los otros. Entonces aquí la invitación es, si hay un adicto en casa, tengo que voltear a ver qué está pasando en mi sistema familiar, ¿no? ¿De qué no hablo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué normas tenemos? ¿Qué límites? No está claro aquí. Los hijos mantienen, el papá da las golpizas y la mamá sufre, ¿no? ¿Y quién tiene la autoridad? El papá violento, ¿no? Entonces empezamos a ver una serie de anomalías en las familias, en donde no hay jerarquías, en donde la comunicación es nada más un tema del que está permitido hablar, ¿no? Nada más uno. En donde se guardan secretos, ¿no? En donde no hay normas, en donde el niño no sabe que hay rutinas que lo contengan, ¿no? No sabe que hay la hora de levantarse, felices, porque luego ya saben, tenemos un tacto maravilloso, ¿no? Es flojo, párate, ¿no? Y no hay un sistema, ¿no?, de normas establecido que le procure al niño una certeza. La coadicción y la adicción están llenos de incertezas, de no certezas. Y eso genera vínculos ansiosos, vínculos en donde yo no sé cuál va a ser la respuesta, ¿no?, del medio en donde yo me muevo, no sé cómo actuar, ¿no? Y entonces encontramos, ¿no?, que el niño, el adicto, resulta que era el niño buleado o el niño que buleaba, ¿no? Era el niño que tenía trastorno por déficit de atención, ¿no? Y no se le atendió. Entonces, es muy importante retomar y decir, a ver, me la paso señalando al adicto y poniéndole cuernitos y uñas largas. Tengo que entender que fue gestado en un sistema, ¿no?, y que forma un sistema complementario de adicción y de coadicción, que hay que informarse, que existen muchos medios como este, ¿no?, para empezar a saber cómo voy a trabajar, cómo voy a afrontar la adicción de un familiar, pero cómo voy a afrontar mis miedos, cómo voy a afrontar mis culpas, cómo voy a afrontar la responsabilidad de mí misma. Resulta, fíjense, es de verdad a veces muy triste ver a unos papás, ¿no?, que dan todo lo económico, todo su tiempo por el adicto, y no se han dado cuenta que no han podido dar nada por sí mismos, para sí mismos, ¿no? Entonces ahí hay una carencia. ¿Cómo voy a enseñar que te autocuides si la muestra que yo te doy es de un papá 100% ocupado, una mamá 100% ausente, ¿no?, que no puede hablar de afecto, ¿no? Entonces, bueno, es muy amplio el asunto. Aquí lo importante, me parece, es terminar con este gran mito, ¿no? El adicto está mal, el adicto es la causa de todos mis desvelos, ¿no? No. Hay junto a él un ser humano que sufre, un ser humano que no ha podido expresarse, un ser humano que tiene limitaciones, un ser humano que ha tenido problemas en el desarrollo, en su propia historia, que probablemente sea muy capaz de ser responsable de los demás, pero que poco sabe de cómo hacerse responsable de sus emociones, de sus afectos,
de sus necesidades, de sus sueños, ¿no? Entonces, bueno, Gracias. por mi parte sería todo, y como una situación importante a los papás, porque de repente sentimos que hoy todo es nuestra culpa. No, nosotros podemos reorientar y decir, bueno, ¿cómo es esta parentalidad? Es esa acción de acompañar al otro en el crecimiento, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? Y se aprende, claro que se aprende, ¿no? Y se aprende a vivir en familia, y se aprende a manejar las emociones, y se aprende una vida mejor, ¿no? Y evidentemente ya cuando estamos en una situación del establecimiento de un trastorno, no del adicto, sino adicto y sistema familiar, ¿no? Tenemos que acudir a especialistas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Exactamente, Rosy, así es. Justamente, muchas gracias, Rosy. Creo que ha sido muy claro la forma en la que no solo es señalar al adicto, como dices, como si fuera el causante de todos los males. Es parte de un sistema, es parte de la familia. Anteriormente estuvo gestándose a través de una depresión, de una ansiedad, ciertas formas de resolver. Pero pues la gran noticia es que hoy estamos aquí, este es un primer acercamiento a toda esta área de dependencia, de codependencia, de sustancias, de demás acciones también, ¿sí? En la que hay la gran esperanza, en la que siempre se pueden gestar nuevas formas, ¿sí? Crear nuevas formas como de resolver, de convivir, de comunicarse y de no solo de estar señalando y etiquetando. ¿Sí? Somos parte de este sistema en el que hay también una corresponsabilidad de todos para poder salir adelante. El tiempo se nos acabó ya, de hecho, desde hace un rato. Es un tema que da para mucho, en el que hay preguntas. Yo les pediría que todas las preguntas que vayan surgiendo las anoten. El equipo de IGACEM las va a tener presentes, nos las enviará para poderles ir dando respuesta. Y también creo que por la importancia del tema y con estos dos grandes especialistas con los que nos encontramos el día de hoy, poder platicar con el doctor Carlos Cuevas para generar una segunda parte, Carlos, puesto que queda todavía mucho más por hablar, por platicar, por entender, y que son temas muy importantes. Sí, así es, muy bien. Pues nos ponemos de acuerdo para la siguiente parte, la segunda parte de este panel, y efectivamente poder seguir hablando de todo esto de las adicciones, ¿no? Porque mencionaron en este caso la cuestión de el alcohólico o del drogadicto, pero esto va más allá, también en la cuestión de la comida. Tiene mucho que ver los comedores compulsivos, que es otro tipo de adicción. Comedores Incluso, compulsivos. Las personas que solo están con el celular todo el tiempo, o las personas que son compradores compulsivos también. Ya hay una película que da risa ver a la chica que ya no le cabe más nada en el closet, pero ella sigue comprando y comprando hasta que el closet se le viene encima con todo lo que tiene. Así es. Exactamente, sí, es un tema bien importante y que, como bien lo dices, Carlos, hay muchas variantes y podemos tratarlas, irlas platicando. Bueno, pues que pasen todos muy buenas noches. Les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para el Diplomado de Desarrollo Humano. Inicia en el mes de diciembre, pero son pocos los lugares que hay. Y bueno, pues yo les agradezco a todos su atención. Efectivamente, realizaron algunas preguntas y bueno, pues las vamos a anotar para que posteriormente se les pueda dar respuesta a cada una de ellas. Bueno, que pasen muy buenas noches, que descansen todos. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Omar. Gracias, Rosy. Gracias a todos y estamos atentos a sus preguntas. Algunas se alcanzan a responder, otras no, pero estaremos atentos. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas noches a todos.